Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo en conexión con toda la red de emisora. Empezamos con Radio Luba, La Voz del Sur. Cordiales saludos a todos los que escuchan la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial desde esta parte del país. Entre otras cosas, hablaremos de la creación de las empresas en relación con la ventanilla única y, cómo no, el impacto de la legislación de la OHADA. Pero antes de iniciar, conviene felicitar al Ministerio de Justicia, Culto y Instituciones Penitenciarias por la excelente organización del seminario y taller sobre el conocimiento y dominio del derecho aplicable a la creación y funcionamiento de las empresas en la República de Guinea Ecuatorial. Un seminario que duró 3 días, del día 7 al día 9. Y nosotros, pues, del programa Reflexión no podíamos faltar, ya que estamos en pro a fomentar, claro, la cultura jurídica. Don Pablo, yo le digo don Pablo simplemente para hacernos memoria un poquito de lo que era hace unos meses, cuando don Pablo se estaba todavía formando. Luego de su formación, hoy le llamamos con todos los honores. Doctor, es un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias y felicidades por esta graduación, por ese título que hoy en día la República de Guinea Ecuatorial puede gozar a través de su persona. Gracias, señor Mateo, de concederme la palabra otra vez. Gracias por los elogios. Es un llamamiento a todos los profesionales que los estudios no acaben con la universidad. La universidad es el primer paso y luego hay que seguir los estudios después de la universidad, y sobre todo que a nivel actual, nivel global, un abogado normal, el nivel mínimo para los que quieren hacer contencioso internacional actualmente, el nivel mínimo es ser doctor. Si uno quiere hacer contencioso internacional, no significa que es una exigencia internacional, pero la normalidad actual quisiera que los abogados tengan suficiente formación, porque tener grado o licenciatura no es suficiente actualmente para ejercer, por ejemplo, la abogacía, o por ejemplo para ser un buen asesor jurídico. Hay que tener estudio de tercer ciclo. Por eso yo llevo con el doctorado cerca de 4 años. No, ya recuerdo esto. Aquí en el programa lo dijo, que precisamente todavía se está formando y posiblemente de aquí a unos años. Y afortunadamente hoy en día estamos hablando de ello. Los que dicen que los estudios online son fáciles, yo no creo que los estudios son fáciles online. Porque en un sistema andragógico como el de Atlantic International University, es una formación para adultos, que es muy diferente de la pedagogía, porque desde luego en la pedagogía tenemos a un profesor y luego tenemos a un alumno, pero en la andragogía el alumno es el profesor al mismo tiempo, y claro. el profesor es un simple asistente. ¿Por qué? Porque el alumno conoce su meta, pero en la educación tradicional, uno que está en la universidad clásica no conoce su meta. Desde luego. No sabe lo que va a hacer después de la universidad. Por ejemplo, don Pablo, especialista en logística, ya conocía desde un principio su meta porque quería ser legista. Y ha sido el objeto de mi tesis demostrar, a diferencia de Papá Santure, a diferencia de Escudero Márquez, a diferencia de Pierre Delle, a diferencia de Flickiger, todos han demostrado que la logística es una técnica, pero es la primera vez que alguien demuestra, aparte de los trabajos de Chapelier, que la logística, lejos de ser una simple técnica, es una ciencia, es una materia de la ciencia de la investigación del derecho, al igual que la historia del derecho, la teoría del derecho, el análisis económico del derecho, la antropología jurídica y las demás materias de la ciencia de la investigación del derecho. Era objeto de mi tesis doctoral. Muy bien, para nosotros la República de Guinea Ecuatorial es un honor contar con doctores. Tenemos al doctor Ponciano Momiyonvo, hoy tenemos al doctor Ponciano, decimos doctor Pablo Olonzuga, tenemos a otros doctores y, como no, el doctor Sergio Abeso Tomo, a quien decimos gracias, sí, como ministro de Justicia en funciones. Nosotros le damos las gracias por ese taller, ese seminario, como para iluminar un poquito a los profesionales
profesionales de derecho respecto a la logística de la OHADA, porque al final hay muchísimas polémicas sobre ese término, pero cuando le tengamos ahí aquí personalmente ya hablaremos de eso. Doctor, el régimen jurídico aplicable a la empresa pública en la República de Guinea Ecuatorial. Y decimos en vista a la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado. Vamos a empezar pues por una pequeña introducción para ir comprendiendo un poquito cómo va todo el tema y ya poco a poco iremos adentrándonos para comprender entre la definición y las demás cosas. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor. Usted es más que un jurista. ¿No? Porque la ciencia jurídica nos obliga a actuar respetando la metodología jurídica de la disertación, que luego nos obliga a presentar primero una pequeña introducción general. Bueno, eso es un elogio porque para no mí podemos entrar directamente en el cuerpo del tema sin previa presentación de la introducción muy bien, general. para mí es un honor, pues claro está que como el doctor Pablo, pues estamos en vía de formación como para algún día especializarse en como periodista especialista en materia de derecho en la República de Guinea Ecuatorial. Es una meta, como decía hace poco, hemos de tener meta, pues para el presentador del programa Reflexiones Jurídicas es una meta. Nos adentramos pues en ello. Recordemos que el programa está totalmente en directo. Si usted quiere participar, por favor, marque el 333-09-2260. Doctor, adelante. Antes de llegar al cuerpo del tema en la introducción general, es bueno situarnos en lo que se refiere a la definición y concepto, sobre todo de empresa de manera general, y luego hablar un poco del papel de las empresas para el desarrollo de un país, el ejemplo de la República, el papel juega la empresa para el desarrollo de una nación, las tipologías de las empresas, cuáles son los diferentes tipos de empresas que se pueden encontrar y que no hay que confundir la empresa con la noción de sociedad mercantil, porque la empresa es una cosa, la sociedad mercantil es otra cosa. A mí me encanta esos tipos de puntos, porque precisamente ilustra a nuestra población. No hay que confundir la empresa y sociedad mercantil o empresa y sociedad. Ya, porque para nosotros, el que esté escuchando radio ahora, pues cuando escucha empresa y sociedad, pues para él es lo mismo. Entonces aquí jurídicamente el doctor nos va a aclarar, y luego nos va a ilustrar un poquito las diferencias. Veremos rápidamente la misma introducción, la tipología de sociedades mercantiles y luego la noción de empresa de régimen particular. ¿Qué es una empresa de régimen particular? A diferencia de las empresas del derecho común, y luego un pequeño plan de investigación, porque un jurista que no presenta su plan de investigación no es un jurista. Debe aprender la metodología jurídica. Entonces, nuestro pequeño plan de investigación, primera parte, vamos a ver el concepto de empresa y de su tipología en derecho ecuatoriano, primera parte, y la segunda parte, el concepto de empresa pública. Y luego ya podremos hablar al final por qué el doctor Pablo dice que la ley de régimen debe respetar la ley fundamental, porque se plantea una cuestión de logística. Si cogemos el artículo 125 y el artículo 126 de la ley de régimen, que habla del establecimiento público empresarial, preguntar si el establecimiento público empresarial es lo mismo que empresa pública, tal como viene en el artículo 28A de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial. Empezando rápidamente, para el concepto de empresa o de su definición, hay que partir del decreto número 54/1994 de fecha 7 de abril sobre la puesta en aplicación del reglamento de inversiones de la República de Guinea Ecuatorial, que ya nos da la definición de lo que se entiende de empresa. Pero el mismo concepto parte del artículo 27 de la Ley Fundamental de la República de Guinea Ecuatorial, cuando la Ley Fundamental ya nos precisa que la economía de la República de Guinea Ecuatorial es una economía de libre empresa. Lo que significa que el concepto de empresa es un concepto constitucional, es un concepto de derecho fundamental partiendo del artículo 27 de la República de Guinea Ecuatorial. Bajamos al papel de las empresas para el desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial. Se dice genéricamente que la empresa es la madre,
¿Por qué? Porque se crea las empresas, sobre todo cuando son empresas, sociedades mercantiles. Por eso yo decía que vamos a hacer la diferencia entre empresa y sociedad mercantil. Si cogemos, por ejemplo, señor Mateo, la figura de sociedad mercantil, se crea la sociedad mercantil para generar beneficios, para generar ingresos. Y así la empresa nos da de comer a todos, a los trabajadores. La empresa va a pagar el fisco, el impuesto sobre sociedades, va a pagar el impuesto sobre renta de personas físicas. La empresa va a participar en el desarrollo del país a través de la noción de responsabilidad social de la empresa. La empresa, al ser una persona física, al ser una persona jurídica, pero debe portar en la sociedad como una persona de carne y hueso, donde nace la noción de la responsabilidad social de la empresa. La empresa debe ayudar a su población. Por eso se suele ver de manera general móvil que ayuda a la universidad, que interviene, por ejemplo, en la lucha contra el paludismo. En el tercer lugar, vamos a entrar ahora, si ya hemos presentado el concepto de empresa, vamos a ver las tipologías de empresas. Si volvemos al artículo 2 del decreto número 54/94 sobre el reglamento de inversión en la República de Guinea Ecuatorial, nos dice que cualquier unidad de producción de bienes o de servicios, que puede ser una sociedad o una sucursal o un operador económico individual, se llama empresa. Lo que significa que en la tipología de empresa vamos a tener a las sociedades mercantiles, que es una empresa. Lo que significa que cualquier sociedad mercantil va a ser una empresa, pero cualquier empresa no va a ser una sociedad mercantil. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a tener a los comerciantes individuales, que tienen estatuto de comerciante, según el derecho contable, que clasifica el nivel, quién puede ser comerciante individual, o caso contrario, quién puede ser lo que se llama emprendedor, que es un estatuto particular. El emprendedor, que es un operador económico sin ser comerciante, puede realizar acto de comercio, pero sin tener estatuto de comerciante. Sí, es puede importante. hacer una actividad comercial, agrícola, artesanal, de otra índole, pero sin ser comerciante. Es un término que últimamente se está usando mucho, el término emprendedor. Sí. Entonces yo estoy convencido que a lo largo de esta presentación vamos a comprender mejor, vamos a explicar detalladamente lo que es ese término de emprendedor a nivel de la logística. Pero ya que estamos haciendo una introducción... Vamos a seguir en la introducción con Totalmente, la noción de la tipología de sociedades mercantiles. Para hablar de tipología de sociedades mercantiles hay que partir del acto uniforme del 30 de enero de 1914 sobre sociedades mercantiles y de las agrupaciones de interés económico, que ya nos dice qué es sociedad mercantil. ¿De qué acto uniforme aquí hablamos? Acto uniforme de la UADA. Muy bien. Del 30 de enero de 1914 sobre sociedades mercantiles y de las agrupaciones de interés económico, que ya nos dice lo que es sociedad mercantil, y luego nos da la tipología de sociedades que se dividen entre dos grupos: las sociedades de personas, tenemos a las sociedades colectivas, las sociedades comanditarias simples, y luego tenemos las sociedades de capitales, que son la sociedad anónima y la sociedad por acción simplificada. Tenemos la sociedad limitada, es verdad que se clasifica como sociedad de capitales, pero es sui generis, pero que la consideración de la persona es también importante en la sociedad limitada. Estas son las tipologías de las sociedades mercantiles. En cuanto a la noción de empresa de régimen particular, son aquellas empresas que para el ejercicio de la actividad necesita la autorización previa de la autoridad competente para ejercer. Es el ejemplo de los bancos, de los establecimientos de microfinanzas, telecomunicaciones, transportes, etc. Este punto es relevante porque en varias ocasiones aquí en el programa Reflexiones Jurídicas, en entrevista con el registrador, hablando de este punto, él nos presenta que es una situación que muchos empresarios cuestionan, como cuando le dicen, primeramente hace falta la autorización de la entidad competente,
se oponen. Hoy en día, cuando yo escucho al doctor hablar de lo mismo, pues nosotros entendemos que es un requisito que no lo impone el registrador, no lo impone solamente la República de Guinea Ecuatorial, sino es el acto uniforme también que lo resalta, si no me estoy equivocando. Los juristas son, tal como lo decía Montesquieu, los juristas, nosotros no somos más que la boca de la ley, lo que decía Montesquieu. El jurista repite lo que está en la ley, porque, señor Mateo, a mí me sorprende mucho ver a un jurista que interviene sin citar ninguna ley, ningún artículo. ¿Cómo un jurista va a hablar sin citar ley, sin citar artículo? Me pregunto si no hay diferencia entre el jurista y el filósofo. Hasta incluso se prohíbe en la filosofía. Un filósofo no puede hablar sin citar un autor del tema que se está tratando. Desde luego. Si estamos tratando del derecho o del Estado de Derecho, Rousseau va a aparecer, John Locke va a aparecer, Jeremy Bentham va a aparecer. No se puede hablar del Estado de Derecho sin hacer alusión ni a Rousseau, ni a Alexis de Tocqueville, ni de Jeremy Bentham. Es imposible. Es lo mismo en toda la ciencia. Metodología existe en toda la disciplina. Pero los juristas debemos hacer un esfuerzo. Es cuestión de metodología. Un jurista no puede intervenir en un debate, en un foro científico, sin invocar la ley, sin invocar los articulados. Bien, entonces nosotros entendemos que lo evocado aquí respecto a la autorización, pues el acto uniforme ya lo recoge diciendo que es uno de los puntos, uno de los requisitos como para... En materia de sociedades mercantiles, el artículo 21 y el artículo 916 del Acto Uniforme sobre Sociedades Mercantiles y de las Agrupaciones de Interés Económico ya nos dice cuando la actividad se somete a un régimen particular, se aplica primero la legislación de esta materia de régimen especial. Si se encuentra un vacío jurídico, se puede acudir al derecho común. Pero lo que no podemos hacer, un ejemplo tan simple, usted quiere crear una microfinanza de la segunda categoría. Te dicen capital mínimo. Ya sabemos que el capital mínimo para crear una sociedad limitada cuando no hace ahorro público son 10 millones. Pero en materia de microfinanzas, son 300 millones como mínimo, la segunda categoría. Entonces, usted no va a aplicar el acto uniforme sobre el capital. Se va a aplicar el reglamento CEMAC sobre el capital mínimo de los establecimientos, de microfinanzas de segunda y de tercera categoría. Es la ley que se va a aplicar antes del acto uniforme. Si ese reglamento no prevé el mínimo del capital social, allá podemos volver al derecho común. Esto es ciencia. Muchísimas gracias por esas aclaraciones. 333092260. El programa es Reflexiones Jurídicas aquí en la radio Malabo. Pero como sabemos, el programa está ya con todas las redes, empezando desde Luba, nos vamos a Mongomo, todos nos siguen. Así que muchísimas gracias por ello. Luego de la introducción. Estamos acabando la introducción sobre régimen particular, como no se puede hacer un trabajo de investigación sin división. En nuestra pequeña charla, el plan de nuestra investigación es presentar en la primera parte el régimen jurídico, es decir, cuáles son las diferentes normas que se aplican en materia de creación de empresa pública. Y luego es que el régimen jurídico de la Administración General del Estado respeta la normativa en materia de creación de empresa. Lo veremos más tarde en cuanto a la denominación o en cuanto al concepto de establecimiento público empresarial. Es que el establecimiento público empresarial en derecho administrativo es sinónimo de sociedad mercantil, sociedad mercantil empresarial, o es sinónimo de empresa pública, porque el 28A ya nos dice que el sector público es el sector compuesto por las empresas públicas. Pero cuando estamos anticipando, cuando llegamos al régimen jurídico, el régimen jurídico de la administración, cuando nos habla de los establecimientos, nos habla del establecimiento público empresarial
como si el establecimiento público empresarial es sinónimo de empresa, uno, y luego hace la diferencia con organismos autónomos que podremos desarrollar más adelante. Pero en primer lugar vamos a presentar cuáles son las diferentes normas que rige la empresa pública en la República de Guinea Ecuatorial. Entramos en la primera parte de nuestra exposición. Pues adelante, muchísimas gracias. Si cogemos el artículo 28A, que prevé el sector público de la economía, o antes de llegar al 28A, ¿qué dice el artículo 28 de la República de Guinea Ecuatorial? El artículo 28 de la República de Guinea Ecuatorial ya nos dice que Guinea Ecuatorial, para el funcionamiento de su economía, la economía de la República de Guinea Ecuatorial se divide en 4 sectores. El sector público, que comprende las empresas públicas, es el 28A. El sector de la economía mixta, es decir, público, privado. El tercer sector, el sector de las sociedades cooperativas o el sector cooperativo, y luego el sector privado. Son los 4 bloques de la economía, haciendo análisis económico del derecho constitucional de la República de Guinea Ecuatorial. Volvemos al artículo 28. El artículo 28A ya nos da el concepto de la empresa pública, que hay que completar con el artículo 29 del mismo cuerpo legal. ¿Qué dice el artículo 28A? El artículo 28A ya nos dice que el sector público de la economía de la República de Guinea Ecuatorial se compone de las empresas públicas. Y dicen que cuáles son las materias de las empresas públicas que puede ser objeto de la empresa pública. Ya nos reenvía al artículo 29, que nos da una lista. Y esta lista ustedes tienen los minerales, da una lista muy bien elaborada, y esa lista en muchas ocasiones a veces suele coincidir con unas materias de los actos de comercio por la forma del acto uniforme sobre derecho mercantil general. Entonces, en resumidas cuentas, para resumir, la empresa pública se rige por el artículo 28A y el artículo 29 en relación con el artículo 25 y el artículo 125 de la Ley de Régimen de la Administración General del Estado, y sobre todo en relación con el artículo 126 de la Ley de Régimen de la Administración General del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, la empresa pública, al ser una empresa, volvemos a las tipologías. Sea una empresa pública mercantil, se regirá por el acto uniforme sobre derecho de sociedades mercantiles y de las agrupaciones de interés económico. Se regirá también por el acto uniforme del 15 de diciembre de 2010 sobre derecho mercantil general. Son las herramientas que se ha de manejar independientemente de otros instrumentos jurídicos, sobre todo cuando se trata de régimen especial, como el sector de la regulación, que comprende los bancos y los establecimientos financieros, que hay que diferenciar, porque el banco es otra cosa y los establecimientos financieros, hay una diferencia entre banco y establecimiento financiero, porque el banco debe hacer todas las operaciones de banca, y los establecimientos financieros van a ser una categoría de las operaciones de banca, tal como se establece en el anexo a la Convención de la CEMAC sobre armonización de la legislación bancaria. Luego tenemos el sector de microfinanciero, que comprende los establecimientos de microfinanza de primera, segunda y tercera categoría. Tenemos también el sector de los seguros privados, que tiene las compañías de seguros, las mutuas de seguros y la sociedad de la intermediación de seguros. Tenemos la sociedad de telecomunicaciones, que forma parte de la economía regulada. Tenemos todo lo que es transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo. Tenemos las minas y hidrocarburos, otros sectores de la economía de régimen especial. Bien, son tantas materias que componen el régimen jurídico. Doctor, en términos sencillos, cuando escuchamos que nosotros estamos en crisis, yo que estoy ahora mismo en la finca, o yo que estoy conduciendo mi taxi,
Yo digo, bueno, estamos en crisis porque ya no hay producción, la producción del crudo, de petróleo ya ha bajado o no hay suficiente dinero. Pero nuestra ley fundamental nos hace ver todo lo contrario. ¿Por qué? Porque las empresas... La República de Guinea Ecuatorial dice que para que tengamos una buena economía, una economía diversificada, una economía que funcione según los estándares, debe existir el sector público empresarial, el sector de la economía mixta, el sector cooperativo y el sector privado que funcione. Es lo que dice la ley fundamental. Entonces, con términos sencillos, si estamos en crisis... La economía de la República de Guinea Ecuatorial no se basa en los minerales, se basa en el buen funcionamiento de los 4 sectores. Ahora, el análisis que podremos hacer, no hoy, porque es otra disertación. Desde luego. El análisis que podemos hacer, podríamos analizar los sectores para llegar a una conclusión que si el legislador constituyente ya prevé los 4 sectores, ahora podemos hacer el análisis sector por sector para ver es que el impacto de cada sector en el desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial. Muy bien. Pues quizás habrá otro momento, podemos hacer ese análisis. Oportunamente, muchísimas gracias. ¿Qué conclusión podríamos llegar al presentar los 4 bloques de la economía de la República de Guinea Ecuatorial y cómo funciona cada bloque para llegar a la conclusión que hay viabilidad de que haya una economía próspera o la economía está en dificultad?